Sí. Bueno, a Dios sea la gloria siempre. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana agradecidos contigo, Señor, principalmente por el regalo inmerecido, un regalo que tú decidiste darnos a través, Señor, de tu gracia, por tu misericordia que nos alcanzó. Y así, Señor, por la fe que permitiste que llegara a nuestro corazón a través de tu palabra, nos has hecho renacer, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, Señor, por la palabra de Dios. Gracias porque a pesar de que no lo merecíamos, tu gran amor y misericordia se manifestó para con nosotros. Ayúdanos, Dios, para que en esta mañana podamos reflexionar en lo que tú has hecho por nosotros y en la labor que hay que hacer afuera, Señor, a lo largo de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, en medio de los lugares donde nos has puesto a cada uno de nosotros. Ayúdanos, bendito Dios, para que podamos comprender y colocarnos los lentes del Evangelio para hacer vasos de barro, instrumentos en tus manos, donde quiera que nos lleves, Señor. Gracias te doy por la iglesia San Ramón, que ha estado en tus manos, tu misericordia para con cada uno de los servidores de este lugar y de las personas, de las almas que deciden venir, Señor. Gracias porque ha sido en tu agenda que ellos han estado y siguen viniendo, Dios. Tú tomas el control y tú guías, tú diriges esta iglesia para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con lo terrenal y al mismo tiempo tiene que ver con lo eterno. Y para eso quisiera que usted me pueda acompañar a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 16. Vamos a leer versículo 16 y versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 16 al 18. Dice así: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. En este capítulo el apóstol Pablo viene hablando precisamente acerca de lo corto que es esta vida. Y sé que aquí hay muchos jóvenes, amén, hay muchos jóvenes, veo muchos jóvenes, y a veces el tema de la eternidad, ¿verdad? No es prioritario, porque decimos, no, aún estamos jóvenes, pero creo que es un momento para que podamos meditar en lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, con respecto a este tema. En unos versículos atrás, el apóstol Pablo hacía una comparación, hacía algunas comparaciones en donde él decía, somos vasos de barro. Pablo dice, yo soy un vaso de barro, nosotros somos vasos de barro. Y en esta mañana, por ejemplo, soy un vaso de barro en las manos de Dios. No hay nada en mí que ofrecer. Sin embargo, por gracia del Señor, este vaso de barro porta algo muy valioso, que es el mensaje de parte de Dios para la iglesia. Así Dios lo hace. Entonces Pablo dice, somos vasos de barro, portadores del poder de Dios. Y ese poder de Dios en la vida de los creyentes hace que un creyente pueda estar afligido en todo, pero no agobiado. Afligido, pero no agobiado. Puede estar perplejo, pero no desesperado. Puede estar cayendo en esas situaciones, pero no al límite. Perseguidos, dice Pablo, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Así como en el campo de boxeo, en un ring, ¿verdad? No es un deporte que me guste para nada, pero en el ring usted verá que los boxeadores se golpean y alguno puede caer tumbado, ¿verdad? Puede caer a causa de un golpe, es derribado,
pero a una pelea continúa, se vuelve a levantar. Esa es la idea que el apóstol Pablo trae. Dice, los cristianos somos vasos de barro que portamos el evangelio, portamos algo muy, pero muy valioso en nuestras vidas. Y entonces podríamos estar afligidos, pero no agobiados. Podríamos estar perplejos, pero no desesperados. Derribados, pero no destruidos. También se nos dice que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder que en el momento en que Cristo muere allá en la cruz y Cristo al morir es sepultado, hubo un poder que permitió que se levantara, que resucitara. Ese poder, dice la Escritura, y Pablo lo recalca, está en los cristianos. Mis hermanos, esto no es nada leve, esto es algo muy importante, que el poder de Dios esté en usted y esté en mí. Eso es asombroso. Ahora bien, estará con nosotros ese poder de Dios en medio de una tierra, en medio de un lugar en donde vamos a ser afligidos, vamos a ser derribados, vamos a recibir dardos, pero tenemos el poder que nos dará la capacidad para poder levantarnos. Entonces, todo este proceso de aquella persona que llegó al conocimiento de la verdad, llega al conocimiento de la verdad, llega a renacer por la palabra de Dios, no significa que inmediatamente se fueron los problemas, ¿cierto? ¿A usted no le pasó que cuando usted nació de nuevo, siempre tenía que pagar deudas? Siempre venían las personas incómodas a tratar de molestar en su vida. Bueno, eso no cambia. A eso es lo que el apóstol Pablo se refiere. Hay un cambio interno ahora, hay una posición de hijos de Dios que ahora nos lleva a tener que vivir una vida en obediencia, una vida que agrade a Dios, una vida que sea digna del Evangelio. Ese es un proceso que no es fácil, mis hermanos, no es fácil. La vida del cristiano, cuando renace, vivir esta vida no es sencillo. Se necesita de mucha valentía. ¿Por qué mucha valentía? Para poder rechazar aquello que el mundo constantemente sigue ofreciendo, para poder rechazar aquellas tentaciones que seguirán viniendo, para poder combatir aquellos dardos del enemigo que inevitablemente seguirán viniendo. Entonces, ese proceso de vida cristiana, o como algunos teólogos llaman, proceso de santificación, es mi esfuerzo para tratar de agradar a Dios, ya no por la salvación porque la tengo, sino para poder dar un testimonio siempre en mi vida. Y lo interesante de esto es que muchas de las pruebas que el cristiano va a vivir, muchas de las pruebas, Dios lo hace y lo hace con amor. De hecho, las pruebas vienen de parte de Dios. Pero hay mucho de amor en medio de esas pruebas. Y alguien puede decir, pastor, ¿cómo por amor Dios va a permitir que yo pase lo que esté pasando? Usted no tiene idea de lo que yo estoy viviendo. Y aquí es donde yo quisiera que podamos comprender esto, mis hermanos. Aquí en esos versículos que acabamos de leer, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18, allí hay 3 paradojas. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es decir algo que parece salirse del sentido común. Por ejemplo, Jesús usó paradojas. Jesús decía que el que quiere ser exaltado, reconocido, ¿qué tenía que hacer? Rendirse, humillarse. Jesús dijo, el que quiere tener la vida, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir. Entonces son paradojas, pareciera que no tiene sentido, pareciera que se sale de lo común. Eso es una paradoja. Y aquí el apóstol Pablo en estos versículos nos habla 3 paradojas. ¿Cuál es la primera que nos menciona? Dice que hay un deterioro externo en el cuerpo, hay un deterioro. ¿Cómo ocurre ese deterioro? Bueno, con el paso de los años, nuestro cuerpo empieza a reflejar el deterioro, aunque no nos guste, mis hermanos. Yo sé que a veces nos gusta a algunos ver canas, ¿verdad? A mí me gusta, pero bueno, hay quienes no les gusta ver una cana porque dicen, yo no quiero más canas. Eso es algo normal. Y Pablo se refiere al deterioro externo. Va a ocurrir, las arrugas van a venir la debilidad en algún momento. Es un deterioro externo. Pero vean la paradoja. Pablo dice que un deterioro externo, pero que eso va a producir una renovación interna. Eso es una paradoja. La segunda paradoja que encontramos es
que las aflicciones, y Pablo dice leves, ya vamos a ver qué tan leves son, esas aflicciones leves para Pablo producen algo en el cristiano. ¿Qué producen? Algo pesado y glorioso. Esto es una paradoja interesante. Y la tercera paradoja que vamos a estar viendo en este sermón tiene que ver con que deberíamos vivir no viendo con nuestros ojos naturales, no ver las cosas de este mundo, sino aquellas que no se ven. ¿Ves? Pareciera que se sale de lo normal, de lo común. El cerebro dice, no, esto no es posible. Lo que pasa es que el creyente vive por fe, el justo vive por fe, no por vista, sino por fe. Entonces, Dios nos llama a ver lo que no se ve. Y quiero que veamos la primera paradoja que encontramos aquí. Ese deterioro externo que produce una renovación interna. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, de día en día. Ahora, mis hermanos, tengo que hacer estas pausas y estas aclaraciones, porque cuando en la Biblia encontramos ese por tanto, vieron que así inicia el versículo 16, por tanto, esa expresión por tanto se está refiriendo a algo que anteriormente se dijo. ¿Qué se dijo anteriormente? Somos vasos de barro, portadores de un precioso tesoro. Eso somos los creyentes. Entonces, como somos vasos de barro, pero hay algo poderoso dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, por tanto, no desmayamos. O sea, esa es la razón por la que el cristiano no desmaya. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mis hermanos, a pesar de que somos vasos de barro, a pesar de que estamos en estos cuerpos que cuando hay cambios de clima se resfrían, ¿verdad? Y empiezan a haber complicaciones, que cuando nos exponemos mucho al sol pasamos con dolores de cabeza, que cuando nos descuidamos en algún área de nuestro cuerpo trae una consecuencia. A pesar de eso, a pesar de esas experiencias que nos desgastan, que nos afligen, Pablo dice, nosotros no nos cansamos, no nos rendimos. El cristiano verdadero no desmaya, no se rinde. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en ese creyente. El apóstol Pablo se ha dado cuenta de que su cuerpo físico ya está bien gastado, se está deteriorando, ya hay menos fuerza en ese cuerpo, más fatiga. Pero él se ha dado cuenta de algo: en la medida que él recibe aflicciones, que su cuerpo se va lastimando, él dice, internamente hay más fuerzas. A pesar de que en mi cuerpo externo hay debilidad, internamente yo siento muchas fuerzas, hay fortaleza nueva. ¿Por qué razón hay una fortaleza nueva? ¿Por qué razón hay algo que se está levantando? Porque en la medida que vivimos la vida cristiana, nos vamos pareciendo más a Cristo, más y más a Cristo. Ahí es donde el cristiano se fortalece, cuando empieza a parecerse a Cristo, cuando aprende a amar a los que le ha costado amar, cuando aprende a ser paciente con las personas. Aunque pasen años, hay desgaste físico, pero en el interior está fortaleciéndose en áreas en las que no podía hacerlo antes. Entonces Pablo se percata de esto. Pablo dice, soy un hombre más maduro, soy un hombre con más experiencia, físicamente desgastado, pero internamente con mayor experiencia, internamente con mayor madurez. Ahora bien, esa palabra que aparece de caer, ¿verdad? Esa palabra tiene que ver con corrosión, con una corrosión. Así como el hierro, como los carros se llegan a corroer, el cuerpo se llega a corroer. Y cuando el apóstol Pablo dice que hay una renovación, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto es decir, como decir, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Veamos de nuevo ese versículo 16 juntos. Por tanto, no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuando preparo los sermones, siempre uso Reina Valera, ¿verdad? Es la Biblia que está más apegada al original en que se escribió la Biblia. Sin embargo, a veces hago el ejercicio de leer algunas versiones para una mejor comprensión y a veces ayudan. Siempre Reina Valera es la más apegada, sin embargo, escuchar o leer algunas otras versiones nos dan una mejor idea, nos ayudan a ampliar el entendimiento. Y este mismo versículo quise leerlo, y aquí lo traigo para ustedes, en la Nueva Traducción Viviente. Vean cómo lo dice. Dice así: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo con unas palabras quizá más fáciles de comprender. El cuerpo se va muriendo, se va desgastando, pero el espíritu se va renovando día a día. ¿Cuántas personas, mis amados hermanos, cuántas personas parecieran tener todo? Sin embargo, muy en el fondo de sus corazones sigue habiendo un gran vacío. Hay un gran vacío. Pero para quienes tienen una óptica o una perspectiva de Dios, cada situación dolorosa, cada situación de aflicción en este mundo le hace recordar que hay una eternidad, que nos espera algo glorioso y que esa eternidad está más cerca cada vez. Cada día estamos más cerca de la eternidad, ¿sí o no? Hoy estamos más cerca de la eternidad de lo que estábamos ayer. Mañana estaremos, si Dios lo permite, más cerca de la eternidad. Entonces, el cristiano, el que ha comprendido colocarse los lentes del Evangelio en medio de las aflicciones, ciertamente van a ser dolorosas, posiblemente, pero enfoca su mirada en lo eterno y dice, esto va a pasar. Y por aquí ya vamos comprendiendo por qué Pablo dice esta leve tribulación. Ahora bien, mis amados hermanos, Satanás estará aprovechando cada prueba suya, cada aflicción suya, cada adversidad suya. ¿Para qué? Para descorazonarnos. Eso es lo que él va a hacer. Una aflicción nos va a descorazonar, nos va a hacer sentir mal, nos va a sentir débiles, nos va a sentir frágiles. Eso lo va a aprovechar Satanás, siempre lo va a aprovechar. Pero Dios lo que quiere es que nosotros en esas aflicciones, en esas pruebas, nuestro hombre interior sea fortalecido. Ahora, voy a repetir esto, porque todos aquí hemos pasado aflicciones, ¿cierto? Todos. Y aunque no suene muy bonito, pero todos recibiremos aflicciones en algún momento más adelante. Esas aflicciones, Satanás las va a aprovechar para descorazonarlo a usted, para hacerlo sentir frágil, para hacerlo sentir inútil, para hacerlo sentir que usted no vale, para hacerle sentir que usted no es nada. Pero esa misma situación Dios quiere que nosotros la enfoquemos para que nuestro ser interno, para que nuestro espíritu sea fortalecido y no sea destruido. Por eso Pablo dice, derribados, pero no destruidos. Satanás, ¿cómo quiere vernos? Destruidos. Pero Dios, ¿cómo quiere vernos? Fortaleciéndonos en medio de esa aflicción, en medio de esa situación. Entonces, Dios operando en una dirección clara, pero Satanás también operando con lo mismo en otra dirección. Por eso, mis amados, todo el tiempo nosotros necesitamos una perspectiva correcta, unos lentes correctos para ver la vida de la forma en que Dios quiere que nosotros la veamos. El asunto es que no es muy fácil mantener esa perspectiva, no es muy fácil. Todos los días tener esa perspectiva no es tan sencillo. Es muy fácil para mí decirlo, sí, es muy fácil, pero a la hora de la prueba, ahí donde no es tan sencillo. Porque esas luchas, mis hermanos, son las que van a formar verdaderamente el carácter de Cristo en nosotros. Son esas pruebas, son esos momentos los que van a formarnos. Yo puedo decirles, si usted es chofer de auto, si usted conduce carro, y si a usted en la carretera alguien le grita, le insulta,
¿verdad? Yo puedo decir desde aquí, mi hermano, si alguien le insulta, usted bendígalo. Ay, sí, pastor, qué fácil, qué lindo. Pero llega el momento y le aseguro que usted no va a decir qué lindo, qué fácil. Usted va a tener una lucha, porque están hiriendo su ego, están hiriéndolo a usted, le están insultando. La carne que desea responder de la misma manera. Esa es la lucha. Por eso digo que no es tan fácil decirlo que aplicarlo. Pero Dios anhela que nosotros podamos aplicar lo que estamos entendiendo y aprendiendo de acuerdo a su palabra. El apóstol Pablo quiere que podamos comprender algo, que los corintios entendieran algo y que hoy nosotros por el Espíritu Santo de Dios podamos comprender. Yo quiero que usted me acompañe a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27. Dice así, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y hasta el 27. Voy a leer de la parte B en adelante. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y Pablo dice esta leve tribulación. Yo de verdad casi lloro cuando leo todo esto que Pablo menciona como sus aflicciones. Y eso es para meditarlo. ¿Saben por qué es para meditarlo? Porque humanamente decimos, el que hace algo malo, como consecuencia recibirá algo malo. El que hace algo bueno debería recibir como consecuencia algo bueno. Pero yo veo al apóstol Pablo sirviéndole a Dios. Eso es bueno. Sirviendo el Evangelio. Una buena causa, el Evangelio de Cristo. ¿Cómo es que pueda pasar todo esto? Y no tanto que pase esto, sino que él pueda decir, él mismo diga respecto a esta situación, esta leve aflicción y pasajera. Yo de verdad que me hizo meditar mucho. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que Pablo tenía para poder decir esto? Claro, aquí mismo el apóstol Pablo lo explica. Versículo 17 de 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 4, verso 17. Nuestro sermón está hoy enfocado en esos versículos. 2 Corintios 4, del verso 16 al 18. Ahorita, en el verso 17, Pablo dice, ¿qué es para él? ¿Cómo son esas situaciones? Para muchos de nosotros serían muy, pero muy difíciles y traumáticas. Pablo dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cárceles, azotes, peligros de muerte, peligros de ríos, peligros en el mar, peligros de ladrones, peligros entre falsos hermanos, peligros en el desierto, apedreado fue el apóstol Pablo, golpeado, hambre, sed, noches de desvelo, frío y desnudez. Todo esto lo vivió por la causa de Cristo. Y él lo considera insignificante. Pablo dice, no, eso no es nada. Es que una cosa, mis hermanos, es que alguien cuente esto y una persona ajena diga, no, eso no es nada. Claro, lo puede decir porque no lo ha vivido, pero el que lo está viviendo, que lo diga, eso es impresionante. Pablo lo ha vivido y Pablo dice, esto es una leve tribulación momentánea, momentánea. Ahora, no significa que todos los creyentes vamos a pasar por lo que el apóstol Pablo vivió exactamente, gracias a Dios, pero no tiene que ser así, no necesariamente.
pero es algo que el creyente tiene que estar preparado. Es algo con lo que el creyente tiene que estar preparado de recibir una traición en su familia, de recibir comentarios, de recibir rechazo, de recibir persecución. O sea, son situaciones que no quedan fuera del cristiano, no nos eximen. El ser cristiano no estamos eximidos de esto. ¿Podríamos nosotros atravesar un momento tan difícil como los que pasó el apóstol Pablo? Pero lo que hace que él diga que esto es leve es porque Pablo hace un ejercicio en su mente y él pone todas estas tribulaciones en la tierra, todo lo que él vivió, y al otro lado, ¿sabe qué coloca? La eternidad. Eso es lo que Pablo hace, que considere leve y momentáneo. ¿Cuánto es la eternidad? ¿10 años? ¿100 años? ¿1000 años? No lo son, mis hermanos. La eternidad es un tiempo indefinido donde pasaremos el resto de nuestras vidas. Y esto es así, el resto de nuestras vidas. Con Cristo o sin Cristo estaremos en una eternidad. Por eso este breve tiempo que Dios nos da de vivir acá, sean 70, sean 80 años o más, ese es el tiempo en donde Dios, por su misericordia, nos permite a nosotros conocerlo, para arrepentirnos y para renacer de acuerdo a su evangelio. Entonces, acá en la tierra, toda experiencia humana pareciera interminable, ¿sí o no? Quienes han tenido hijos o un pariente en el hospital, mis hermanos, no se hace eterno eso, ¿verdad que sí? Se nos hace eterno, se nos hace eterno. Es una característica de la naturaleza humana. Vemos la aflicción y se nos hace larga, se nos hace eterna, interminable. Pero cuando nos ponemos los lentes de la eternidad, ponemos en la balanza esa situación y lo que nos espera. ¿Qué gana? ¿Qué pesa más? Lo eterno, lo que ha de venir. Y el Hijo de Dios, el cristiano, ¿cómo debe aprender a vivir? ¿Por vista o por fe? Por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo define sus experiencias como leves, muy leves. Veamos el verso 17 nuevamente. Aquí está la comparación. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria. En su mente coloca tribulaciones, aflicciones, pero al otro lado dice lo que me espera, lo glorioso, la gloria venidera. Y entonces la balanza hace que Pablo diga, mira, eso es tan pequeñito. Sí, sí se entiende. O sea, lo que nos espera, mis hermanos, la eternidad es enorme, es grandioso. Entonces cuando uno hace esto, se da cuenta que por lo que ha sufrido, no es tan importante, es leve y es pasajero. ¿Qué es lo que le dice, por cierto, el apóstol Pablo a los romanos? Si usted puede acompañarme, Romanos capítulo 8 y versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice así. Romanos 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Dice, no son dignos, no valen la pena comparados con la gloria que nos espera. O sea, por grande que sea la aflicción, el dolor, no tiene comparación con lo que viene, con lo que nos espera, con las promesas que Dios tiene para sus hijos. Los sufrimientos son livianos porque realmente son de este tiempo presente, pero la gloria venidera será por el resto de la eternidad, por el resto de la eternidad. Los sufrimientos presentes, mis amados, nos desgastan externamente. Las aflicciones nos desgastan. Los dolores de cabeza producen canas.
vienen, se aceleran muchos de los padecimientos del cuerpo en medio de la aflicción, de la tribulación. Eso ocurre y es algo de la naturaleza. Sin embargo, internamente, quien está anclado, quien está firme en la roca que es Cristo Jesús, internamente se va fortaleciendo y se va fortaleciendo y fortaleciendo. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando él dice, voy a parafrasear, pero Pablo dice, qué torta, no sé si morirme o seguir aquí? Claro, él deseaba irse, él deseaba, y dice, es lo más lindo, pero por causa de ustedes me quedo, dice el apóstol Pablo. Pero el deseo de él estaba. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo quería irse? Dios le dio el privilegio de ir al paraíso. Y él dijo, wow, yo no quiero irme de aquí. Pablo, tiene que seguir la obra. Bueno, ya, ni modo. Pero Señor, usted sabe que si por mí fuera me voy. Pero tenía que hacer una labor. Pablo estaba deseando partir porque él ya sabía lo que le esperaba. Amén. Qué lindo que podamos nosotros tener esa perspectiva. Lo que nos espera es glorioso. Ahora, todos hemos pasado por aflicciones, todos hemos pasado por pruebas. Y en medio de cada aflicción, yo quisiera, mi hermano y mi hermana, que usted intente ver cómo Dios operó allí, cómo Dios operó. Tal vez aquel día que usted llegó tarde a su trabajo, a la cita en un hospital, en ese momento quizá usted no entendió y se afligió, pero después usted se percató que de no haber sido así, algo peor hubiera pasado. Y dice, mira, yo de verdad que si hubiera agarrado ese bus, quizá hubiera tenido aquel accidente porque fue el bus que se accidentó, no sé. O sea, hay muchas de las cosas en las que Dios ha intervenido a través de una aflicción, a través de una prueba. Pero nosotros muchas veces en el afán de esta tierra, en tener nuestra mirada en lo terrenal, no nos percatamos de esto celestial y espiritual que Dios hace en nuestras vidas. Dios mismo lo ha hecho. Recuerden que dije al inicio que Dios por amor hace que nosotros pasemos pruebas y aflicción. Bueno, por amor es que lo sigue haciendo, para que nosotros podamos contemplar su obra, su grandeza en nuestras vidas. Dios ha intervenido muchas veces. Si usted ve su pasado, su presente e intenta ver su futuro, Dios ha estado allí, tanto en el pasado como en el presente, y lo estará en el futuro. No todo lo que se ve es lo que parece. No siempre lo que nosotros vemos, o no todo lo que nosotros vemos, no siempre es lo que está apareciendo, que estamos viendo. ¿Se entiende? Voy a tratar de ilustrarlo. Es una historieta, no es nada bíblico, pero nos va a ayudar tal vez a comprender esto que sí es bíblico. La historia cuenta de dos ángeles que vinieron a la tierra a hacer buenas obras. Un ángel adulto y un ángel joven. Resulta que se hospedaron en una casa de unos ricachones. Entonces, estos ricachones, cuando reciben a los ángeles, les dicen, bueno, les podemos dar posada, pero tienen que dormir en el sótano. Entonces, allá se van al sótano, duermen, y en la madrugada, el ángel mayor se levanta y empieza a tapar un agujero que había en la pared. Pasó. Al día siguiente partieron de ese lugar y fueron a otro lugar. Esta vez era una familia muy pobre, muy humilde. Le dijeron, ustedes duerman en nuestra habitación, nosotros dormiremos en el sillón. Y los ángeles aceptaron. Se fueron a la habitación, durmieron, y ellos durmieron en el sillón. Cuando despiertan, está la pareja de granjeros, eran granjeros, llorando y llorando y llorando, porque habían perdido, se había muerto su vaca, la única vaca que tenían, la que les daba el alimento, la que les daba el sustento. Entonces el ángel menor se molestó mucho con el ángel adulto y le dijo, ¿por qué permitiste esto? Ayer, estando en la casa de los ricos, te levantaste a hacerles el favor de tapar un hueco que tenían en la pared, y hoy esta familia que nos ha recibido también, permites que su vaca muera. No es justo. Entonces el ángel adulto respondió, las cosas no son lo que parecen. Anoche, mientras estábamos en la casa de esta familia adinerada, dentro de esa pared había mucho oro, y ellos no se habían dado cuenta. Y son tan avaros que yo preferí tapar
ese agujero para que no descubrieran más dinero. Y esta mañana, mientras dormíamos, el ángel de la muerte vino para llevarse a la esposa del granjero. Yo en su lugar le di la vaca. Las cosas no son lo que parecen. Entonces, de alguna manera, mis hermanos, quiero ahora poder encajar esto con la enseñanza. Las aflicciones que nosotros tenemos, las pruebas que nosotros vivimos, no siempre son lo que parecen humanamente. Siempre hay propósito. Dios lo hace por amor. Aunque nuestra mente finita no lo entienda, por fe nosotros veremos la bondad de Dios. Y eso hace que un creyente pueda decir: Señor, gracias. En la enfermedad está diciendo gracias, sí, porque Dios tiene cuidado de mí. No lo entiendo, pero Dios tiene cuidado de mí. Entonces, es como, ahora que veo a mi hermana que es enfermera, ¿verdad? Cuando a un paciente tienen que amputarle un brazo o una pierna, yo me imagino el rostro de esa persona con un dolor cuando el médico le dice: tengo que amputarte la pierna, la extremidad. Debe ser un dolor que se refleja en su rostro porque no quiere que eso suceda. Pero el médico, con su experiencia, con su sabiduría, le empieza a explicar la razón. Y le dice: si no hacemos esto, puedes perder toda la extremidad, o peor, tu vida. Entonces es un proceso, mis hermanos, en donde esta persona, a pesar de que dice: sí, me van a tener que cortar un dedito, o me van a tener que cortar la muñeca, sé que es por mi bien. Llega a esa conclusión, llega a ese entendimiento de la manera entonces en que nosotros comprendemos las aflicciones. Vamos a hablar muy bien de Dios o muy mal de Dios. Como usted reciba la aflicción, usted va a hablar bien de Dios o va a hablar mal de Dios. Nuestra reacción bajo el hábito pecaminoso no va a hablar bien ni de nosotros ni de Dios, que es el ejemplo que les puse hace un momento. ¿Qué es lo que la carne quiere ante una ofensa? Responder igual. Esa carne va a responder de manera que vamos a dar mal testimonio nosotros y vamos a hablar mal de Dios. Y esto es tan así, mis hermanos, que la reacción nuestra ante la adversidad es determinante, que hasta el día de hoy, cuando hablamos de paciencia, recordamos a Job, ¿sí o no? Job, un hombre paciente, un hombre que a pesar de la aflicción, del dolor, de la adversidad, siempre hizo ver grande a Dios. Jehová quitó. Él dio, Él quita. Sea el nombre del Señor exaltado, glorificado. Job, a través de sus pruebas, hoy nos da testimonio de que era un hombre de fe, de que era un hombre que tenía bien puestos sus lentes de la eternidad. Entonces, esta es nuestra tercera paradoja: no poner nuestra vista en las cosas que se ven. 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Ese es nuestro último versículo de este sermón. 2 Corintios 4, verso 18 dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es de aprenderlo. Tenemos que aprender a ver, no dejarnos llevar por lo terrenal. Por eso uso el ejemplo de los lentes. Son lentes con los que nosotros aprendemos a ver. Yo no siempre usé lentes. Yo empecé a usar lentes a mis 22 años, ¿verdad? Y cuando mi esposa me decía: pero vaya, hágase un examen, y yo no quería, ¿verdad? Yo no, ¿para qué? Pues un día yo dije: voy a entrar. Y recuerdo que esa vez estaba en Cartago y entré a una óptica nada más para que me hicieran el examen. Y entonces el doctor empezó a colocarme los lentecitos, ¿verdad? Que es como algo robótico, parece uno como Robocop, ¿verdad? Con ese montón de cosas de metal. Y cuando me lo puso, me dice: ¿cómo ve? Y yo me asombré. Yo decía: ¿pero qué es esto? Y me dice: salga. Y yo salí a la acera y yo decía: los árboles tienen bordes. Yo no veía los bordes de los árboles, era toda una mancha. Yo me sorprendí. Yo dije: así se ve, ahora sí puedo decir que veo bien. Y desde esa fecha hasta ahorita uso anteojos. Pero la experiencia fue esa: colocar lentes que nos ayudan a ver bien. El cristiano tiene que colocarse los lentes
de la palabra de Dios, ver como Dios ve. Hay una historia en la escritura, si quiere me acompaña, es una historia hermosísima de fe que está en Segunda de Reyes, capítulo 6. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, mientras usted busca Segunda de Reyes 6:15, yo le puedo hacer una especie de resumen de lo que está ocurriendo. Está el profeta Eliseo y Giezi, su ayudante, y están siendo perseguidos. Ellos se hospedan, están en su casita y los enemigos vienen para destruirlos. Vienen para destruirlos. Entonces aquí el profeta Eliseo, por fe, él ve algo diferente. Él ve algo diferente, pero su ayudante, su criado, no puede verlo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Segunda de Reyes 6. Leamos ahora sí, Segunda de Reyes 6:15. Esa es la escena. Están siendo acorralados, perseguidos, dice. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Noten esto. Giezi, el criado, está viendo con sus ojos naturales. ¿Y qué es lo que él ve? Nos van a destruir, nos van a matar. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pero vean a alguien que tiene los lentes de la óptica de Dios, la perspectiva de Dios. Verso 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino que hasta aquí Giezi diría: este profeta está loco. O sea, yo lo que veo son enemigos. ¿Cómo va a decir que son más los que están con nosotros? Pero entonces el verso 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios envió su ejército. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo la óptica va a ayudarnos a vivir la vida en medio de las pruebas? Giezi vio con sus ojos naturales, pero Eliseo estaba con sus ojos espirituales. Yo pregunto, ¿cómo ves la aflicción? ¿Cómo ves la vida? ¿Lo estamos viendo con la óptica correcta? ¿O tendremos que hacer un ajuste a nuestros lentes? Porque el problema de la humanidad ha sido y será siempre los lentes con que ve la vida. Siempre, mis hermanos. Pero los lentes que el cristiano tiene que aprender a usar es la Escritura. Es la manera en que debemos aprender a vivir, a ver, a visualizar. Necesitamos cambiar la óptica si es que no la tenemos la correcta aún. Entonces, mis amados hermanos, alguien podría a nosotros ofendernos, insultarnos. Alguien podría ser vendido por sus hermanos, como fue el caso de José. Y en lugar de venganza, usted pueda decir: hicieron mal, pero Dios ha hecho bien, una óptica diferente. No deseo de vengarme, sino Dios usó esto para el bien. Dios lo hizo. Los lentes de esta tierra nos van a hacer a nosotros maximizar los pecados o las fallas de los demás y minimizar los de nosotros. Eso hacen los lentes de esta tierra. Vemos, uy, qué pecador aquel. Uy, o no tanto el pecador, sino el pecado de aquel hermano. ¿Lo viste? ¿Te diste cuenta? Pero no vemos, minimizamos lo nuestro. Los lentes de Dios hacen que podamos ver con misericordia a todo ser humano. Entonces, si vemos aplicaciones de esto que he enseñado hasta ahorita, mis hermanos, todo es perspectiva. ¿Cómo estamos viendo? Recibimos la noticia de que algún conocido fue diagnosticado con alguna enfermedad terminal, con algún cáncer, algún accidente, y eso golpea nuestra alma, nuestro espíritu. Hay dolor ante el maltrato animal, ¿sí o no? Todo eso ocurre. Hace poco, ahí cerca de mi casa, no sé si se dieron cuenta en las noticias,
que iban a cortar unos árboles que tienen muchos años de estar y refrescan ese lugar. Y si recuerda, se fueron grupos a pelear, a defender. Y lo que quiero es que veamos esto, mis hermanos. Son cosas que nos golpean, sí. Son cosas que no deberían pasar. Pero nos mueve mucho eso. Vemos cómo maltratan a los animalitos y nos enfurece posiblemente a muchos. Vemos cómo el aborto quieren verlo como algo normal y eso nos molesta. Pero vemos personas irse al infierno todos los días y pareciera que no nos molesta. Pareciera, se murió fulano. ¿Por qué no nos duele eso? Debería dolernos ver cómo todos los días mueren personas sin Cristo. Óptica, ¿cómo estamos viendo? ¿Qué pesa más? Y no estoy diciendo que no tiene que importarnos los animalitos o la naturaleza, tiene que importarnos, pero la prioridad del cristiano es las almas que se están perdiendo sin Cristo. Es una óptica que debe estar en el corazón nuestro siempre, siempre. Romanos 8:18. Quiero que veamos, ya leímos ese texto, pero quiero leerlo más a detalle hasta el verso, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 y hasta el 23. Dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es un pasaje, mis hermanos, con mucho contenido, con mucha profundidad, pero que Dios quiere que podamos ver algo. Hay un gemir en la humanidad. Hay un gemir los justos gemimos. ¿Y cuál es el gemido nuestro? ¿Cuál es la aflicción nuestra? Señor, dice el versículo 23, y no solo ella, los pecadores gimen, pero dice, y no solo esta creación, no solamente los pecadores, sino que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta? El cuerpo se desgasta, sí, pero internamente nos fortalecemos esperando el día glorioso, el día en que va a ser nuestro cuerpo glorificado, redimido. Pero hay un gemir estando aquí. El problema, mis hermanos, es que hay otro gemir, que es el que tiene el pecador. Hay un gemir, hay un dolor, hay una aflicción que su orgullo muchas veces no permite que se lo diga a usted, pero internamente están sufriendo porque no tienen a Cristo. No tienen a Cristo, gimen. Ellos gimen, ellos tienen un deseo ardiente. Hay un dolor en ellos. Y dice la Escritura, verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién hizo esto? Dios mismo. Dios mismo le dijo a Adán en el huerto del Edén: por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra. Dios sujetó a vanidad la tierra, la creación. Ella no fue que solita dijo, yo voy a sujetar. No, Dios sujetó la tierra a vanidad. Allí lo hizo Dios. Por esa razón, aquí se gime. Por esa razón, aquí, justos y pecadores gimen. El justo esperando el día de su redención. Por eso cuando viene la aflicción nos tiende a desanimar.
pero nuestro espíritu gime diciendo: llegará el día que será glorificado, la esperanza, la eternidad. Mis hermanos, el apóstol Pablo tenía este dolor, tenía este gemir. Pablo entendía que no solamente era la aflicción en esta tierra, sino Pablo dice: hay una mayor todavía para el pecador, para el que muere sin Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 1. Dice Romanos capítulo 9 y versículo 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, dice Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo sufría porque él entendió muy bien lo que les esperaba a los que rechazaban el Evangelio. Mis hermanos, este sentimiento de Pablo debería estar en nosotros, porque sabemos lo que les espera a los que rechazan a Cristo. Nos gozamos porque la salvación llegó a nosotros, pero hay un dolor porque muchas personas, aún familia nuestra, siguen rechazando a Cristo, siguen rechazando a Cristo, siguen rechazando el Evangelio y no se han dado cuenta, no se han percatado de lo que les espera. Pablo tenía claro, no solamente de este lado de la eternidad, sino del otro lado de la eternidad. Él sabe lo que les espera. Por eso Apocalipsis 20 y versículo 11 y 12 dice así: Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pablo sabía esto. Y nosotros sabemos esto, ¿sí o no? Sabemos que eso, mis hermanos, esperará a aquel hombre, aquella mujer que se fuese en Cristo. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Algunos pueden decir: pastor, y esto lo he escuchado de muchas personas cuando quiero profundizar en la palabra: pastor, la verdad es que Dios sabrá mi final. Qué equivocados están. Dios sabrá mi final. Allá Dios sabrá si merezco o no. Qué error. Porque el pequeño y gran problema es que Dios ya dijo. O sea, Dios ya dijo, mis hermanos. Acabamos de leer este pasaje de Apocalipsis 20, 11 y 12. Y habla de dos libros que fueron abiertos. Y quiero poner un pasaje paralelo o hermano o una pareja de este versículo que está en Juan 12, 48. Y lo que quiero es que podamos compararlo, lo que dice Juan capítulo 12, versículo 48. Juan 12, verso 48 dice así. Amén, ¿lo tenemos? Juan 12, verso 48. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dios ya habló. Dios dijo: aquí está quien juzga a las personas. Por eso el decir Dios sabrá, no, Dios ya sabe, ya dijo. ¿Qué hacemos ante esto nosotros? ¿Qué hace la humanidad ante esto? ¿Qué es lo que hace? Dios ya ha hablado, mis hermanos. Nosotros
Los que hemos renacido por la palabra de Dios, tendremos aflicciones, tendremos pruebas. Pero si sabemos colocar nuestra mirada donde tiene que estar colocada, estaremos siendo fortalecidos. Dios envía esas pruebas, esas aflicciones, para que seamos fortalecidos internamente. Pero no olviden que el enemigo de nuestras almas, el diablo mismo, también querrá usar esas mismas aflicciones para desanimarlo, para descorazonarlo a usted. Dios quiere que usted vea como Él ve, que usted pueda contemplar su obra en medio de esa prueba. Y quiero cerrar, mis hermanos, en esta mañana, tarde casi, con Romanos capítulo 5, versículo 2 al 4. Romanos capítulo 5, versículo 2 al 4. Dice Romanos capítulo 5, versículo 2 al 4. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noten allí, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Vieron como la cadena? Tribulación, paciencia, paciencia que nos ayuda para esperar que la redención de nuestros cuerpos. Mis hermanos, yo no puedo tener paciencia sin tribulación. Queremos tener esa paciencia, necesitamos ser probados, tiene que venir la tribulación, porque el amor es paciente, un carácter probado se continúa, una renovación del hombre interior, esperanza. Ahora, se genera esperanza porque se está más cerca de la gloria venidera. Amén. A Él sea siempre la gloria, mis hermanos. Hay un proverbio que voy a leerlo para ustedes. Si tuviera la voz de mi hermano, yo lo cantaría, pero como no lo puedo cantar, voy a leerles el versículo. Dice Proverbios 18:10. Voy a leerlo para ustedes. Es hermoso y creo que es para poder finalizar esta enseñanza con la certeza de lo que Dios ha dicho. Dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Lindo, ¿verdad? Ese canto. A Él correrá el justo y levantado será. Mis hermanos, en medio de nuestras vidas, con la certeza, con la convicción de que el Señor nos ha lavado, que nos ha comprado con precio de sangre, vivamos entendiendo que el Señor levantará nuestras vidas. Si es necesario que en algún momento seamos levantados, si tropezamos, si resbalamos, Él levantará al justo. Amén. Amado Señor, en esta hora damos gracias por tu provisión, Señor, por tu palabra, porque tú traes palabra de aliento, de ánimo, Señor, y sé que quizá de manera muy puntual has hablado, animado a alguna persona o a la congregación entera, Señor, y gracias te doy porque seguimos siendo vasos de barro, portadores de un tesoro hermoso, glorioso, valioso, Señor. Gracias por el regalo de la salvación, por la confirmación a las vidas de mis hermanos y porque, Señor, tu palabra nos renueva, a pesar de que nuestro cuerpo externamente nos desgastamos, pero internamente tu palabra nos renueva, nos fortalece, nos anima, nos aviva, Señor. Gracias te doy por la iglesia San Ramón, por los servidores, por los líderes que estás levantando, comprometidos, apasionados con la obra, Señor, para poder alcanzar a toda esta comunidad. Que puedan, Señor, toda esta comunidad ser evangelizada con tu palabra, con el evangelio verdadero, para que vidas sean transformadas verdaderamente, Señor. Damos gracias, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas. Muchas gracias.